Ana Mar Orihuela es psicoterapeuta, escritora y conferencista internacional, con más de 20 años de experiencia ayudando a miles de personas a sanar heridas emocionales de su infancia. Es creadora del método ERA, cuyo objetivo es darnos una ruta clara de integración del niño herido y empoderamiento del adulto. Ana Mar Orihuela está en el podcast. Aquí estamos en Guadalajara, recibiendo a Ana Mar. Bienvenida. ¿Cómo estás, Marco? Gracias. Feliz de poder compartir contigo este tema. Feliz de tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo está tu niña interior? Emocionada, Ajá. sí, siempre viene conmigo. Ajá. Y está emocionada. Creo que es la parte más intuitiva y sensorial de mí, así que espero que desde ahí te pueda hablar en este podcast. Le has dedicado muchos libros a tu niña interior. Sí, es verdad. Te decía, es el viaje de mi vida. Ajá, en libros. Sí, creo que jamás pensé que iba a ser escritora. La verdad es que no estudié pensando en que iba a ser escritora. En realidad soy una buscadora de sanación. Sí. Y desde ahí, cuando uno encuentra una verdad en el alma y desde el deseo de compartir, es que me he convertido en escritora. Claro, y me imagino que tu niña interior, ahorita vamos a hablar de qué es la niña interior o el niño interior, en qué nos afecta, sobre todo cuando no nos damos cuenta, cómo puede estarse presentando en nuestra vida y sobre todo el foco de este episodio es la sanación, ¿verdad? Claro. Conocer para sanar. Pero me imagino que a ti te debe haber dolido, debes haber tenido heridas fuertes en tu niña interior. De otra forma, no hubieras dedicado tu vida a escribir todos estos libros y a comunicarte sobre este tema. Sí, sin duda, desde esta necesidad de sanación, yo fui una niña tercera hija. Las terceras hijas casi siempre vamos a terapia. Ajá. Porque las hijas terceras tenemos el reflejo mucho de la dinámica familiar. Claro. Entonces mi mamá, bueno, somos 6 hermanos. Mi mamá, una mamá muy guerrera que nos sacó adelante sola, un papá ausente. La vida, cuando tú tienes muchos hermanos, una mamá que trabaja, un papá ausente, se vierte una vida dolorosa, de muchas necesidades, de mucha necesidad de ser visto, de hacer cosas para llamar la atención, porque una mamá, 6 hijos, y todos con necesidades afectivas, ¿no? Un papá totalmente ausente, pues eso hace toda una aventura el inicio de mi vida. Wow, qué interesante. ¿Y eso del tercer niño es no importa cuántos hayan sido? O sea, ¿es el tercero siempre o es el último? Lo que pasa es que en términos de energía, el primero sigue los lineamientos del padre, o sea, está buscando siempre la aprobación del padre. Ajá. El hijo segundo de la madre, o sea, está muy aliado con el mundo emocional de la madre, y el tercero es el reflejo de la dinámica de los dos. Eso casi siempre, el cuarto es un reflejo también de todo el sistema. Ajá. Y el quinto se repite la dinámica. Vuelve a pasar, pase a la casilla 1. Sí, esta es teoría sistémica y es muy certero. Wow, qué interesante. Sí, y casi siempre los hijos terceros vamos a terapia por la dinámica de la pareja. Ahora lo entiendo todo. Sí, ser pareja es complejo. O sea, tener la pareja y la dinámica de la pareja es el mayor reflejo de las heridas de ambos. Wow, muy interesante. Bueno, pues vamos a empezar. Sí. El niño o la niña interior. No quiero asumir que todos lo entendemos. Suena muy lógico. Es ese pequeño o pequeña que, aunque ya no tenemos esa edad, ¿sigue vivo dentro de nosotros? Sí, sigue vivo. O sea, en realidad la niña no está en el pasado, o el niño no está en el pasado. Está en la memoria de tu cuerpo. Está en tu presente en distintos momentos donde la vulnerabilidad se pone en juego, donde puede ser descalificado, abandonado, donde puedes ser ignorado, donde de pronto te sientes inexistente. O sea, en el presente está esa memoria de ese niño que fuiste. Ya, por cierto, estamos grabando aquí en el Hotel Fiesta Inn y Dios nos mandó la bendición de un niño llorando afuera para tener la tolerancia y la claridad. Tal vez nos alcance a escuchar, pero si oyen un niño interior llorando, no es el de Ana Mar ni el mío. Es uno que anda aquí afuera, que nos está ilustrando el dolor del niño. Exactamente. Interior. Pero parece que lo están matando. Alguien salve a ese niño. Está puesto ahí para eso. Bueno, pero a veces sucede así. A veces está gritando, a veces está llorando, a veces está desesperada, a veces está pidiendo atención
y no nos damos cuenta porque está es parte de nuestro inconsciente, ¿verdad? Pero actúa y toma decisiones y puede estar decidiendo de quién me enamoro o qué dinámica traigo en mi trabajo o cómo trato a mis compañeros de trabajo. Sí. O sea, se puede presentar sin que nos demos cuenta y ahí está el peligro, ¿no? Yo creo que el 99% de las personas son capitaneadas por su niño herido. El 99%. Así es. Capitaneadas por un niño. Y sobre todo en las áreas afectivas. A lo mejor en el trabajo somos más funcionales y tenemos un adulto mucho más consciente. Ajá. Pero en nuestras áreas donde está la vulnerabilidad, donde nos sentimos expuestos con necesidad de ser reconocidos y amados, Ajá. muy probablemente el 99% del capitán es el niño. Y además, el que hace el casting de pareja es el niño. No. Claro. Nosotros ¿Cómo? tenemos una wish list, ¿no? Ay, quiero un hombre, una mujer. Tarararara. Estás en una fiesta de 100 personas y tu niño ya eligió. Y siente conexión y se acerca antes de que te des cuenta con quién vas a tener lección. Ya valió. Ahora le entiendo. ¿Dónde has estado toda mi vida? ¿No? O sea, yo puedo tener en forma consciente una lista de las cosas que creo que me convienen o que creo que son compatibles conmigo o que tienen lógica. Sí. Pero la niña o niño interior dice, ay, ya, dulce. Sí, porque ahí está ese hombre que se parece a papá. Porque ahí está esa mujer que se parece a mamá, porque ahí está justamente eso que me equilibra o eso que tengo en exceso, en carencia, pero es realmente desde el mundo más instintivo y menos racional que hacemos el casting. O a veces es desde lo que conozco, ¿no? O sea, no es algo que me conviene, pero lo conozco justamente porque se parece a mamá o a papá. Sí. Y pues ahí voy, porque ese es el infiernito que conozco. Exacto. Y ahí realmente operamos mucho más desde el instinto que desde la razón, ¿eh? Pese a que somos una cultura muy cabezota de entender y de entender, la verdad es que dejamos tan de lado el mundo emocional que tiene mucho poder. Entonces, ¿el niño interior es así definido para aprenderlo? El niño interior es una realidad interior donde operamos lejos de la razón. Okay. Es una parte impulsiva, adictiva, apasionada, a veces que opera con impulsividad, que caprichos. No tienes control. Ajá. O sea, cuando tú de pronto te sientes fuera de control, que dices, ¿por qué si lo entiendo? No lo puedo ejecutar de la misma manera en que lo entiendo, porque está el berrinche, porque está el impulso, porque es una energía mucho más desde nuestros, hablando por ejemplo de cerebro, está en el cerebro reptiliano y entonces como una respuesta de sobrevivencia ante situaciones como estar esperando en un restaurante. Estoy esperando, no llega mi cita y de repente empiezo a sentir que todos me miran, que quizá estoy haciendo el ridículo, y yo digo, calma, solamente ha pasado 10 minutos y yo me empiezo a sentir ansiosa. O sea, son posiciones de ansiedad, de impulsivas, no sé, como fuera de control, irracionales. Por ejemplo, todos hemos tenido comportamientos de ¿por qué estoy haciendo este berrinche? ¿Por qué estoy teniendo estos celos? ¿Por qué me estoy enojando? ¿Por qué me siento tan poca cosa en situaciones y en momentos, si mi vida no habla de eso, si lo que hoy entiendo no habla de eso? Es como si fuera una realidad paralela dentro del que entiende y el que siente. Y a veces el que entiende va en el postdoctorado. Pero el niño va en la primaria. Pues por eso hay que atenderlo. Exacto. Porque ¿de qué te sirve todo este estudio si no has sanado al niño o niña interior y sigue tomando decisiones? Sí, pero esta cultura no nos enseña a cómo hablar el lenguaje del niño. O sea, el lenguaje del niño es un lenguaje donde necesitamos aprender a escuchar lo que sentimos y a sentir nuestro cuerpo y a validar nuestro cuerpo. Y esta cultura nos enseña a pensar, a razonar, no a sentir. No manejar las emociones. No manejar. Toda la educación es razonada. Sí, todo es entiende, lee, comprende. Lógica. Y entonces la verdad es que todos comprendemos muchas cosas. Claro. Hay mucha información. Claro. Pero eso no hace la diferencia para que cuando me paro frente a un proyecto de trabajo,
y voy a estar frente a muchas personas hablando de lo que yo sé, o estoy en un proyecto, o estoy frente a mi pareja y necesito confiar o necesito soltar mi control, o sea, de pronto toda esa información es como si no funcionara en el apartado emocional. Claro. Es que una vez más, lo hemos dicho muchas veces, pero el sistema educativo que tenemos es militar. Es como para ser militar o ser obrero. Entonces es un tema de imposición. Sí. Esta es la verdad. Así se hace. Sí. Incluso escuelas religiosas son lo mismo. Son los dogmas de fe y así se hace. Y si no te va a castigar Dios. Entonces es pura represión, represión, represión. Te digo lo que es verdad y repítelo como te lo digo. O sea, no hay en ningún momento un tema de vamos a aprender a manejar nuestras emociones, vamos a sentirlas, vamos a fluir, no todos somos iguales. Sí. No es una educación amorosa, es una educación más bien de disciplina, de imposición, de rigor. Total, mental. Es que estamos divorciados interiormente, somos una humanidad divorciada. En términos de que si hablamos de toda esta posición de, por ejemplo, tecnológica, razón, estudios, entendimiento, imposición, disciplina, estamos hablando de una cualidad masculina. Uh-huh. Y todo el niño interior tiene que ver con la realidad femenina. Uh-huh. Que tiene que ver con el cuerpo, las emociones, la vulnerabilidad, recibir, no hacer. Y la verdad es que este mundo no genera o no propicia el no hacer. O sea, estamos en la era del echeganismo. Hay que hacer, plasmar, hay que producir la vida, ¿no? Y entonces hacer y tener tu wish list de lo que quieres y entonces ahí estás. Pero realmente muchas veces es una autopersecución de lo que uno en realidad es. Sí. Porque sí, no hay compasión en eso. No hay compasión en eso. O sea, por ejemplo, yo cuando nació mi hija, yo tengo 2 hijos, toda esta información me hizo, yo voy a tener un parto en agua y voy a tener un par de dulas y voy a hacer así y voy a traer a la de la liga de la leche y voy a amamantar y todo desde mi mente poderosa ya había puesto todo el escenario. O sea, el día que nació mi hija, ni parí en agua, ni pude amamantarla, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el plan? Sonaba bonito. Sonaba muy increíble. ¿No? Pero eso es justo lo que nos pasa. Sonaba iluminado el plan. Era iluminado. Claro. Yo ya tenía los mantras en la tina, las velas, ¿no? Yo ya sabía cómo iba a parir a Isabela, ¿no? Pero, ¿y qué pasó? Pero no parí así. O sea, me tuvieron que meter a los 5 minutos al quirófano, parí en una cesárea totalmente inesperada. No pude amamantar porque nunca se prendió la niña de mi seno. Y esa fue una gran lección para mí de esto, de para qué estamos preparados en realidad. Y a veces en esta vida de imponernos y de yo quiero esto porque entonces hay que echarle ganas y entonces la mente, de pronto atropellamos a la parte más instintiva, más vulnerable, ¿no? O sea, ese otro lugar femenino que no conocemos y que habrá que ver cómo se manifiesta en las distintas realidades de nuestra vida. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero entonces, sí, porque todas las intenciones son hermosas, sí. Pero hay que vivir en el presente. Es decir, tengo todas esas intenciones, hago mi mejor esfuerzo, pero luego permito que la vida suceda como viene. Y es que lo que sucede mucho en esta cultura es, yo ya trabajé a mi niño interior porque le he echado unas horas de terapia que no sabes. Ajá. No, yo ya me fui un fin de semana a trabajar el niño interior y prácticamente lo dejé en esa isla que fui a trabajarlo. No, yo me eché el curso Supermaster del niño interior. Ese niño ya no vive conmigo. Ese es el gran error. El niño jamás se va. Claro, jamás te deja. Nunca se va. Y nunca deja de buscar, de estar contigo, sanar al niño herido. Bueno, ya estoy adelantándome, pero en realidad siempre está con nosotros. Ajá. Necesitamos validar que tenemos dolor, que hay heridas personales. O sea, todos tenemos una historia de dolor. El dolor no tiene que ver con el código postal, no tiene que ver si tuviste papás abandonadores o no tiene que ver con negligencia, tiene que ver con la vida. Claro. Todos tenemos papás que tuvieron historias de dolor y esas historias las heredamos. ¿Se heredan? Se heredan, el dolor se hereda. Y es algo que es científico, ¿no? O sea, realmente hay
pruebas muy, muy profundas hoy en relación al trauma, a cómo las experiencias traumáticas están en nuestro cerebro. Y cuando, por ejemplo, los sobrevivientes de guerra o, por ejemplo, sobrevivientes del 11 de septiembre, las mujeres que estaban embarazadas, cómo al nacer sus hijos, en su cerebro está la lesión de las experiencias traumáticas de nuestra vida. Sí. O sea, en realidad, mucho también del dolor que nosotros traemos son experiencias traumáticas, heridas, que nuestros padres no pudieron sanar. Sí. Puede ser violencia familiar del abuelo, el bisabuelo, Sí. o sea, y que repercuten hasta esta nueva generación. Sí, puede ser. Incluso, Marco, podría ser, por ejemplo, enfermedades. ¿Cuántos de nosotros estuvimos hospitalizados cuando nacimos? ¿Cuántos tuvimos partos traumáticos? ¿Qué accidentes tuvieron nuestros padres que realmente pudieron sanar su trauma? O sea, ¿cuál es la historia de nuestra familia? Somos tan ignorantes de todo esto, en realidad, muchas veces no lo sabemos. Claro. Y eso es lo peor, vivir en la ignorancia. Sí, vivir en la ignorancia nos hace actuar desde el inconsciente todas estas experiencias, ¿no? Sí. Entonces, realmente todos tenemos un niño herido. Y puede ser el niño, por ejemplo, que estuvo hospitalizado porque fue un parto prematuro, que separaron de su mamá y que estuvo un mes en el hospital. Ese puede ser el gran dolor y el gran trauma de la vida de un ser humano. Sí. O antes, ¿no? Desde que estaba mamá embarazada, vivió mamá violencia familiar, como fue mi caso. Sí. O la mamá estaba súper tensa y estresada por falta de dinero, porque la vida no iba como ella quería, Totalmente. Porque no estaba segura si debería tener ese niño o no. O sea, sí. Hay un montón de cosas que pueden pasar desde antes de que nazcas. Desde antes de que nazcas. De hecho, nosotros estamos en los óvulos de la madre y del padre cuando ni siquiera, cuando son ellos niños. Y muchas de las cosas que reproducimos están en la memoria más profunda de nuestros abuelos, sí. De nuestros padres. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque lo que vivimos tiene raíces muy profundas. Claro. Y necesitamos aprender a ser compasivos con nosotros mismos, con nuestras limitaciones, con nuestra historia. Sí. Porque en este cheganismo y en este yo voy a ser, ¿no? La que va a parir, estaba atropellando a la que hoy podía hacer lo que podía, claro. Que era estar ahí. Quizá me hubiera gustado, después, hoy aprendí después de años esta lección, pero si hoy pienso en mi yo de ese momento, me hubiera gustado acompañar lo que yo hubiera podido hacer en ese momento. Pero no sabías. Y no, pero como justamente ese es el tema, sí. Nuestras heridas nos desconectan de lo que somos. O sea, el dolor traumático, la gran repercusión que tiene es que nos rompe interiormente y nos desconecta de ese lugar femenino que después ya jamás encontramos. Ajá. O sea, vamos por la vida intentando conectarnos con nosotros mismos, saber qué queremos, qué necesitamos, quiénes somos, pero no lo encontramos porque nos desconectó el dolor. Es una realidad tan grande, tan fuerte, tan importante, pero como no nos entrenan para eso, no nos dicen que existe, vivimos como si no existiera y no sabemos ni siquiera de dónde vienen esos impulsos que nos llevan a tomar decisiones importantísimas. Sí, Estamos desconectados. Estamos desconectados y justamente en mi primer libro, no, eso fue el segundo. Ese fue Transforma las heridas de tu infancia. Ajá. Hablo de justo cómo de pronto tenemos mecanismos de defensa. O sea, cuando nosotros, en este libro yo planteo, existen 2 heridas primarias. Vamos a pasar a esas, pero según yo eran 5. ¿Hay 2? O sea, hay 5, pero yo leí aquí. Sí. Es que yo las explico de otra manera. Okay. Digamos que son 5 heridas, ajá, pero en realidad las más profundas son 2. ¿Y tienen solución? Y tienen solución. Entonces, ¿por qué no? Platícanos, ¿no? De las 2 heridas y cómo se presentan y cuál es la solución. Sí, si perdón si voy. No, está bien. Nada más me sorprendió. Yo pensaba, hice mi tarea, yo pensaba que eran 5, pero sí. Son 2 principales. A ver, sí, venga. O sea, cuando nosotros somos muy pequeños, necesitamos 2 nutrientes básicos muy importantes.
Uno es conexión, vinculación, protección, afecto, pertenencia. Claro. Esta es la teoría del vínculo. Y esta cualidad, este nutriente lo da la madre. Cuando te amamanta, te besa, cuando te acoge, cuando te sostiene. Entonces, el niño que va creciendo con un padre o una madre presentes y disponibles a nivel afectivo, crece con la cualidad del vínculo. O sea, ¿qué necesita un padre para estar disponible a nivel afectivo? Es estar conectado. O sea, un papá que no esté conectado con su mundo femenino puede hacer muchos esfuerzos, pero le cuesta mucho trabajo estar disponible. Son estos papás, por ejemplo, que quieren jugar con su hijo y se desesperan y creen que están perdiendo el tiempo porque hay una falta de conexión con su propio mundo afectivo y su propio niño interior. Okay. El segundo gran ingrediente son límites, estructura, disciplina, que sea predecible, el entorno confiable. Eso después viene a jugar un papel muy importante el padre. Porque el padre entonces empieza a hacer una separación entre la madre y el hijo, que es una relación fusional. El padre es un tercer elemento que dice, aquí estoy yo. Entonces ayuda también a esa separación y a poner una estructura, un límite. En realidad no es una cualidad del padre nada más. Es los límites, la estructura, la disciplina es una cualidad que ambos deben de otorgar al niño, pero digamos que en términos generales el padre representa esa energía de límites, estructura, disciplina, que es muy importante para un niño. Por ejemplo, un niño que creció lleno de amor, pero sin límites y estructura, es un caos. Es un desastre, claro. Es una forma, es un rostro como de no ser amado. Todos quienes fuimos niños y que de pronto podías hacer lo que querías, nadie se daba cuenta si te lavabas los dientes, si hacías la tarea, si te dormías a quién sabe a qué hora, si te salías a la calle, a qué hora regresabas. Eso es un dolor enorme. Un futuro desempleado. ¿Quién va a querer ni casarse ni trabajar con alguien así? Sí. Alguien que no tiene estructura, que es irresponsable, que hace lo que se le da la gana. Sí. No, tiene que haber estructura. Sí. Y fíjate, yo ahora que hablando un poco también como en una experiencia personal como buscadora, o sea, yo fui una niña así. O sea, mi mamá trabajaba en la Ciudad de México y nosotros éramos 6 y nos dejaba con la muchacha. O sea, la muchacha no estaba gestionando a 6 niños. Para empezar, era muy chica. O sea, yo me salía, si hacías la tarea, yo me acuerdo que llegaba a la escuela y decía, caray, había tarea. O sea, muchas veces, ¿no? O sea, realmente esa estructura, esa disciplina, fue algo que yo no tenía en mi vida. O sea, yo crecí muy caótica. Porque mamá estaba trabajando todo el tiempo. Porque mamá estaba trabajando, porque no había esa estructura. O sea, yo tuve que aprender y a reconciliarme con la autoridad, con los límites y con la disciplina. Ha sido una conquista muy importante en mi vida. Nunca hubiera podido escribir 5 libros si no hubiera integrado esa cualidad que no tuve cuando era niña. Y bueno, y tampoco la otra, ¿no? Porque nos pasa, o sea, de pronto el afecto, la protección, la pertenencia, es algo que también carecemos en nuestro sistema. Pero eso no justifica una historia de fracaso y de dolor. Eso no justifica que vamos a tener parejas tóxicas y que nuestra vida va a ser gobernada por nuestras heridas. ¿Quieres vender tu casa sin temor a que no te paguen y sin correr riesgos mientras la muestras? No recibas más extraños. Somos Tuavi, el mayor comprador de vivienda usada en México. Entra a nuestro sitio tuavi.mx, solicita una oferta. Nosotros visitamos tu inmueble una sola vez y te hacemos una propuesta. Compramos tu vivienda de forma directa y te la pagamos en 10 días. Es simple, es seguro, es Tuavi. Vamos a repasar. Entonces, para ponerlo en el base, ¿no? Las 2 heridas principales de las que estás hablando, una es la falta de amor cuando no hay vínculo. O sea, la necesidad es, necesito vínculo, necesito amor, necesito conexión, necesito esa protección. Esa es la primera necesidad. Y la otra es estructura. Ok, entonces, cuando no hay ese vínculo de amor, ¿cómo
manifiesta? Bien. Ajá. Cuando no tenemos ese nutriente, entonces vamos al mercado de la vida con una gran necesidad de amor. Ajá. Queriendo hacer todo para llamar la atención, siendo muy fusionales, permitiendo lo que sea con tal de que no nos abandonen, creando relaciones de apego, de necesidad, de hambre. Esto es Hambre de Hombre, mi primer libro. Ajá. O sea, Hambre de Hombre habla justamente de cómo vamos a las relaciones buscando afecto y desde una necesidad, yo le llamo, es como un boquete emocional, Marco, porque es real. ¿Pero por qué Hambre de Hombre? Bueno, es dedicado a las mujeres porque justo las mujeres fuimos educadas para sentirnos completas a partir de una pareja. Ah, ya entendí. Pero en realidad el hambre todos la tenemos, ¿no? O sea, esa hambre de ser existentes, abrazados, de ser sostenidos, de ser amados. Claro. Y desde ese lugar vamos construyendo relaciones. Desde el hambre. Desde el hambre. Desde la ausencia, aquí dice, cuando construyes una relación de pareja, desde el hambre de afecto, terminas destruyéndola. Así es. Claro. O sea, en realidad, el hambre nunca es una buena consejera. Y hasta ir al súper con hambre es un mal business. Con hambre y con dinero, porque puedes tener hambre y no tener dinero. Exacto. Porque yo viví muchos años de mi vida con mucha hambre, pero no tenía dinero. Sí, claro. El problema fue cuando tuve el dinero para comprarme todo lo que quería. Ay, claro. No siempre el dinero es una bendición. Sí. Y sabes que yo pienso, a veces vamos al mercado de la vida con mucha hambre. Sí. Desde nuestros orígenes. Claro. Y de ahí viene, o sea, todo esto que estás hablando viene de la ausencia del vínculo, del amor, de la protección, ¿solo de mamá o también puede ser de papá? No, también de papá. Porque si hay cuántas, como nuestras madres que eran divorciadas o separadas, si no tienes, si está la ausencia de papá, ¿también te creces con esa hambre? Claro, porque el papá también da vínculo, afecto, también. ¿Y cómo puedes extrañar lo que no conoces? En mi caso, que mi papá nunca lo vi. Sí, porque en realidad no extrañas lo que no conoces. Ajá. Es un vacío. Ok. O sea, es un vacío. Es un vacío que no sé qué quiero, pero lo quiero ya. Y lo que tú explicas, mamá puede ser muy amorosa. ¿Tu mamá fue amorosa? No. No, la tuya no. Muy trabajadora, pero amorosa. No amorosa. Fíjate, la mía sí fue muy amorosa, pero se ausentaba mucho. Sí. Entonces, en los dos casos es lo mismo. O sea, esa hambre, podemos crecer con esa hambre porque mamá se ausenta y no queremos que nadie se sienta culpable porque no se trata de crear culpas en este podcast, pero estamos viendo las cosas. Sí, porque además, efectivamente, comprender la historia del dolor de nuestros padres es lo mejor que podemos hacer, porque en realidad ellos fueron también seres lastimados y no dieron lo que no tuvieron. Entonces, claro. O sea, en realidad no es que, tengo un montón de amor y no se lo voy a dar a mi hijo. No, en realidad no tenían lo que... Pero si el niño o la niña de alguna u otra forma, ya sea porque papá o mamá no está o no lo expresa o se va a trabajar, puede ser que crezcamos con una herida de falta de vínculo, de falta de amor. Sí, ese es un vínculo interrumpido, ¿no? Donde de pronto lo tienes y después se va. Claro. Y entonces un día tienes el afecto, los besos, pero un día estás en el vacío. Sí. Y esto te lleva a relaciones muy codependientes, ¿no? Con mucho miedo a que se vaya. Vienes del hambre, claro, bien. Así es. Por ejemplo, en mi caso, a mí me cuesta más establecer el vínculo. Ajá. O sea, yo que no lo tuve, o sea, no es que vino mamá, me abrazaba, me besaba y se iba. En mi caso, no había, yo más bien me costaba trabajo establecer relaciones con vínculo. Claro, porque no lo tuviste. Es como de, pues si estás, pues si no, y bueno, pues si te vas, bueno, adiós, ya ni modo, no funcionó. Y si no lo hubieras trabajado, probablemente, corrígeme si estoy mal, si no lo hubieras trabajado, probablemente tú con tus hijas, ¿tienes dos, dijiste? Tengo 2 hijos. 2 hijos. Un hijo y una hija. Una hija. Tú no hubieras sabido cómo darle ese vínculo a tus hijos. Absolutamente. Porque no lo recibiste. O sea, no es que sea qué mala, qué seca es mamá. No, es que no lo tuvo. Sí. ¿Cómo puedes dar lo que no aprendiste? Absolutamente. ¿Te hubiera pasado lo mismo? 100%. Pero lo trabajaste. Pero lo trabajé y muchas personas pasa que efectivamente después de ser conscientes del hambre, de no haber tenido, entonces se lo das a tu hijo. Pero si no lo trabajas, puede ser excesivo.
Claro, te voy a dar todo lo que no tuviste. Así es. Todo el dinero, todo el amor, todo. A mí no me dejaban jugar, a ti te voy a dejar que hagas lo que te dé la gana. Sí, sí, sí. Y entonces yo te doy y te cuido y entonces te sostengo, Y eso termina siendo un acto de violencia contra ese niño. Wow. Ajá. Porque es la mejor forma de descalificarlo, de anularlo, de quitarle el derecho a tener sus propios recursos, ¿no? Sí. Y termina generando el mismo resultado. Wow. O sea, si no se trabaja, de verdad es muy importante ir a terapia. O sea, ven todas las ramificaciones que, pobre, ya volteé a ver al público y están varios así. Están con carita de estrés. A ver, respiren, inhalen, exhalen. Porque esta información no se trata de preocuparnos. Se trata nada más de reconocer y de ver para sanar. Y yo les voy a decir, qué bonito que puedas escuchar y sentir, porque eso habla de que estás conectado. Claro. Y no tenemos que tener miedo al dolor, porque creo que estamos en una cultura que nos hace fóbicos al dolor porque venimos a ser felices. Y si te duele, es muy raro. Es muy raro que te duela. Oye, pero pues estás en un duelo, estás viviendo, todos tenemos una batalla en nuestra vida. O sea, aquí no hay nadie. No hay absolutamente nadie que diga, yo no estoy librando una batalla con, de pronto, límites, mis hijos, mi trabajo, mi pareja. Y esa batalla o ese reto lo podemos vivir si integramos a nuestro niño, nuestro lado femenino, nuestra vulnerabilidad, ese otro lado que se quedó aplastado. No hay nada más potente que pararse frente a nuestros retos desde ese lugar. Además, recordemos una cosa, si estamos viendo algo, estás viendo este podcast o escuchando el podcast y te estás dando cuenta de algo y eso algo te empieza a preocupar, es al contrario, no te estreses, porque el problema es no saber. Sí. Entonces, cuando empezamos a saber y a darnos cuenta, es incómodo, pueden venir lágrimas, puede venir el dolor, pero esa es la entrada a la salida. Así es. Entonces festeja, si sientes estrés porque dices, wow, yo lo viví, yo también lo estoy sintiendo. Celébralo porque estoy entrando a la salida del problema, me estoy dando cuenta y se va a sentir incómodo darme cuenta, pero la salida no es dándole la vuelta, es a través. Tienes que regresar y sanarlo y pasar por ahí para salir de ahí. Sí, yo le llamo maternar. Ajá. O sea, cada que tú sientes que que ese botón se activa, hay que maternar eso que se siente. ¿Cómo? Simplemente haciéndolo. Ahorita lo vamos a hablar más profundamente. Y respirando y decir, si ese dolor está viniendo justamente de tu niño interior que vivió esa ausencia o tuvo esa hambre, pues lo puedes abrazar, ponerte las manitas en el corazón o darle un abrazo en este momento, decirle, aquí estoy contigo. Es mucho más sencillo de lo que creen. Aquí estamos, sí. Sí, si quieres lo hablamos con detalle. Sí, pero entonces el hambre, regresando al punto, el hambre puede repercutir o sea, ando con hambre por la vida. Sí. Entonces voy a aceptar migajas en muchos aspectos de mi vida y en algunos casos no voy a saber alimentar a alguien más porque a mí no me alimentaron o voy a alimentar de más. Así es. Para compensar de alguna forma. Así es. Entonces tiene un montón de ramificaciones. Muy profundas. Haber tenido hambre de amor, de cariño, de protección, de presencia. Tremendas. Cuando éramos niños. Es justo digamos que la ausencia de vínculo y de amor. Ya. Que es a todos nos toca ese botón, ¿no? Entonces, el segundo ingrediente que tiene que ver con la energía de los límites, la estructura y la disciplina, está relacionado más con el padre. Ajá. Vínculo, mamá. Ausencia de disciplina, papá. Así es. Okay. Y este nutriente de estructura, límites, disciplina, también puede ser una gran ausencia en nuestra vida y nos hace personas que no sostenemos en nuestra vida adulta. Nos cuesta trabajo disciplinarnos, ponerle límites a los demás, protegernos a nosotros mismos. Claro. ¿Cuántas veces de pronto nos damos cuenta y le abrimos a una persona la casa de nuestra vida y se metió hasta la cocina? Sí. Y no hubo un filtro en ti que dijera, ¿en qué momento le diste paso a esta persona sin hacer un casting, sin darte cuenta quién era? O sea, cuando nosotros no tenemos este nutriente, somos adultos que no sabemos poner límites, que nos da culpa decir que no.
Los límites son un nutriente. Los límites son un nutriente que tuvimos que tener cuando éramos niños, con la energía masculina de nuestro padre o de nuestra madre, porque vimos en ellos esa protección, ¿no? Yo como niño, mi mamá y mi papá me ponían un límite. Ojo, un límite adecuado. Porque ¿qué pasa cuando tuvimos muchísimos límites, muchísima disciplina, mucho debes, tienes, no te ensucies, haz la tarea, no te equivoques, te va a castigar Dios. Te va a castigar Dios. O sea, entonces creces en una posición muy autocrítica, de mucho rechazo, de mucho enojo con quien eres, de mucha autopersecución. Entonces, sí, muy exitoso, porque las personas que tienen un límite muy extremo, digamos, una energía, un nutriente muy fuerte, entonces son personas muy, son correctas, son exitosas, quieren ser buenas, son muy disciplinadas, quieren dar oportunidades, son personas muy justas, la justicia es muy importante, son como que todo tienen en orden, son muy disciplinadas y limpias en su casa, en su trabajo cumplen, les importa mucho respetar las reglas, o sea, son como en una mirada muy funcionales, Ajá. ¿no? Porque pues claro, o sea, respetan, tienen límites y todo, pero tienen un mundo afectivo, emocional, su propia vulnerabilidad atropellada, negada. Entonces de pronto, por ejemplo, yo recuerdo una paciente que decía: Ana Mar, me he esforzado toda mi vida, hago ejercicio, soy súper disciplinada, tengo un trabajo increíble, bla, 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 y no soy feliz. O sea, ¿por qué? De pronto dime qué hago para ser feliz, ¿no? Porque parece que he hecho todo lo que debía de hacer. ¿Y por qué no soy feliz? Pues justamente por eso, porque el ingrediente de la disciplina, la rigidez, si está excesivo, entonces te hace hacer lo correcto, pero no ser. Ajá. O sea, reprime el ser. Entonces, de pronto podemos ir a la vida con exceso de uno, o con exceso de otro, o con carencia de uno, o con carencia de otro. ¿Y de qué se trata y de qué va el viaje? Pues necesitamos conocernos a nosotros mismos. Eso es algo que decía Sócrates en el oráculo de Delfos. La frase que para todos es un cliché es profundísima. En realidad no nos conocemos. O sea, necesitamos aprender a observarnos, a darnos cuenta cuando nos entusiasmamos, cuando algo nos duele, cuando algo activa nuestro dolor, nuestra vulnerabilidad, nuestras memorias del pasado. Y cultivar ese mundo interior nos permite conocer estas heridas y darnos cuenta con quién tienen más protagonismo, cuáles son las personas que tocan más los botones de nuestro dolor, en qué momentos me siento fuera de control, ya no soy la adulta, el adulto, ya soy ese niño otra vez pidiendo atención, buscando amor, desestructurado o con una necesidad de ser salvado. Ajá. ¿Cuál es la frase? La frase específica del oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Sí. Para que quede súper claro. Conócete a ti mismo. Conócete Esa a es ti la mismo. correcta. Ese es el gran viaje de la vida de todos. O sea, lo que hay dentro de nosotros muchas veces no es conocido si no hacemos una pausa y nos volteamos a sentir cómo estamos en este momento frente a lo que sucede en nuestra vida, ¿no? Y ese habitarnos a nosotros mismos es algo que hay que realmente aprender de manera muy guerrera, porque toda esta cultura no lo enseña. Lo que aprendemos en la escuela, lo que aprendemos en todos lados, no lo enseña. O sea, es algo que hay que aprender, ¿no? Okay. Y entonces, para poder sobrevivir yo ya no quiero sentirme no amado, y yo no quiero estar sin estos nutrientes. Voy a hacer 5 estrategias para sobrevivir. La primera estrategia es: me voy a ausentar, no voy a existir. No existo de este mundo, nadie me va a ver. Voy a estar ausente y no voy a ser visto. Voy a estar en mi propio mundo, porque estar en este mundo duele mucho y yo me voy a ausentar. Esa es la primera estrategia. La segunda es: voy a
depender de todos. Me voy a fusionar, voy a ser siempre un eterno niño que va a buscar amor, protección, cariño, que me paguen, que me resuelvan, que me digan cómo hacer las cosas. Me voy a quedar en esta posición de un eterno niño para que llegue papá pareja, papá jefe, papá gobierno, ajá, y me resuelva. Claro. Esa es la segunda estrategia. Y manifiesto gente que quiere ser papá o mamá. Siempre. Para que me adopten. Siempre. Claro. Y siempre hay alguien que quiere hacerlo. Exactamente. Y a cambio de eso, controlarte. Exacto. ¿No? Porque yo te resuelvo la vida. La factura de tu vida. Sí, ¿no? yo te doy todo lo que quieras, bebé. Sí, sí, sí. Pero aquí mando yo. Exactamente, ¿no? Y bueno, está bien, como yo necesito que se hagan cargo de mí, está bien, toma mi vida, pero voy a ser tu víctima porque este juego no se acaba, ¿no? Claro. Voy a ser la víctima y me voy a quejar. O sea, todo eso pasa en nuestras Ay, qué enfermo suena. Con base en esto se han escrito todas las telenovelas. Si tienes nuevas metas este año, como crear o hacer crecer tu negocio, subir o bajar de peso, dejar de fumar, aprender un idioma, mejorar tu bienestar financiero, viajar, disfrutar más a tu familia, comer más sano, la meta o el sueño que tengas, te felicito y quiero decirte que te puedo ayudar a lograrlo y no tienes por qué tirar la toalla. ¿Sabías que solo el 8% de la gente cumple sus metas? Y no es porque ese 8% tenga algún superpoder, sino porque saben ganar la batalla que ocurre en su mente. Soy Marco Antonio Regil y quiero compartirte los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental para poder hacer mis sueños realidad. Por eso he creado una masterclass gratuita que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te estás contando? Esta clase está diseñada para que des ese primer paso que es darte cuenta, cobrar conciencia, descubrir si tu mente te está ayudando o está saboteando tus sueños. La clase es gratis y puedes registrarte dando clic aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com/mente. Repito, marcoantonioregil.com/mente. Y ahora regresamos al podcast. Bueno, entonces esa es la segunda estrategia, ¿no? Yo voy a hacer el eterno niño y la eterna niña, que va a pedir siempre que me cuiden, que me quieran, que me resuelvan. Es la 2. Esa es la 2. 1, me ausento. 2, niño, niña. 2, me fusiono. 3, voy a ser el rescatador de todos. Voy a ser la que cuide a mi mamá, a mis hermanos, la que pague, la que haga las cuentas, la que trabaje primero. ¿Qué se necesita? Porque yo soy la mujer de teta grande, el hombre de teta grande, y entonces aquí les doy y soy lo que mi mamá espera, y mi mamá siempre es alguien con quien yo cargo, porque en la segunda estrategia el rescatador está ya, Marco. Tampoco te voy a permitir que estés hablando de mí en mi podcast. Que me estés aquí exhibiendo, ¿eh? Más respeto, por favor. Síguele. Síguele, yo lloro, tú síguele. Bueno, las personas que elegimos ahora, las personas que elegimos la tercera estrategia. Elegimos, tú también eres del club. Sí, aquí están. Amiga, ay, venga. ¿En cuál está? ¿Cuál libro le hiciste? Bueno, la tercera estrategia está mucho aquí porque las personas que, más allá del sobrepeso, porque las personas que estamos siempre viendo a los demás. Viendo a los demás. Los que queremos siempre resolver, cargar, ayudar, hay una desconexión muy fuerte con nuestro cuerpo y nuestras propias necesidades y suele ser una carga muy grande. Dice, saciando el hambre de ti, somos lo que comemos y comemos lo que callamos. Lo que nos tragamos. La persona que elige el tercer, las personas que elegimos el tercer modelo somos personas que no sabemos enojarnos, no sabemos pedir, siempre estamos cargando las responsabilidades ajenas, nos cuesta mucho realmente llenar nuestras propias necesidades, hay mucha vergüenza, o sea, en el fondo hay como mucha vergüenza de lo que somos. La vergüenza es un elemento súper doloroso y hay que hacer realmente un podcast para hablar de la vergüenza nada más, porque la vergüenza está detrás de todas las heridas. Anotado. Pero bueno,
Ya, perdóname. Ya quiero que avances porque este rescatador me está destrozando. Quiero que... Había 5 estrategias. Esta se me está haciendo larguísima la explicación. Ay, qué incomodidad. Venga, luego. Bueno, y bueno, No, dale, métete. Pasemos a la que sigue. Yo aguanto. Nomás estoy expresando mi incomodidad, pero yo aguanto, dale. Lo que diría es que el elemento madre en el tercer... en la tercera estrategia de sobrevivencia, el elemento madre es un elemento muy importante porque la madre siempre construyó en ti una persona, no te estoy hablando a ti, sino en la persona. No, sí me estás hablando a mí. Esto es completamente personal. Pero síguele. La persona que llenara sus expectativas. Ay. Y entonces es muy fuerte romper el contrato que hizo el niño con la madre. Porque el niño que tiene vergüenza o la niña que tiene esta herida está casado o casada con su madre. Ay, Dios. Claro, por eso no me he casado, porque ya me casé. Sí. Y ya me quedé viudo, además. Sí. Sí. Sí, pero es un contrato que no se rompe con la muerte, Sí. ¿no? O sea, se rompe a través de un trabajo con este niño que ama a su madre. Bueno, no sé si te sirva, yo también fui esposa de mi mamá. Sí. Y se puede ser esposa, mujer de tu mamá. Sí. O sea, ¿cómo te haces esposa de tu madre? Cuando dejas de ser su hijo porque ella no tiene las cualidades para ser tu madre. Uh-huh. Dejas de ser tu hijo, pierdes el derecho a ser hijo y y ella te sube a su mismo nivel. Uh-huh. Porque sí, y te vuelves hasta papá. Sí, tu mamá, sí. Sí, así es. Es tu hija, se voltean los papeles. Ya nunca. Y eso es muy fuerte. O sea, perder el derecho o no haber tenido nunca el derecho de ser hijo. Es sumamente doloroso y hay que hacer un divorcio y eso se hace desde el cuerpo, o sea, no es algo que se entienda porque los contratos más importantes de nuestra vida los hicimos cuando éramos niños y nuestro cerebro más sofisticado todavía no estaba desarrollado, así que todo lo que entendamos al respecto no funciona, lo tenemos que hacer desde el reptiliano, el cuerpo, la emoción y es un trabajo terapéutico, ¿no? Entonces ese es el tercer mecanismo de defensa. El tercero. El cuarto mecanismo, entonces lo que hacemos es para sobrevivir yo voy a controlarlo todo. Voy a ser correcto, a ir rápido, pensar rápido, controlar, saber, voy a ser el superhéroe de mi familia, voy a ser una persona fuerte que no necesita nada, que no pide, voy a ser autosuficiente, a no recibir, a no esperar nada de la vida, yo no voy a amar, yo no voy a confiar. Porque esta vida no es confiable, porque las personas más significativas de mi vida me traicionaron. Entonces no voy a volver a confiar. Por ejemplo, esto lo vivimos cuando nosotros tenemos un padre, las mujeres, por ejemplo, un papá que te decepciona porque... No sé, porque puede estar con otra pareja o porque está en una posición de agresión. O sea, el papá de tu expectativa no es lo que tú esperabas y eso te hace sentir traicionada o traicionado. Por ejemplo, en el caso de los hombres es la madre, ¿no? O sea, me traicionó porque yo pensaba algo que ella era de una manera o que me iba a querer o que siempre iba a estar y al final no fue así y la herida de traición te hace perder la confianza en el sexo opuesto y entonces es la doña huevotes en el caso de es el nuevo libro. Es el nuevo libro. Nuevo libro, La doña huevotes se convierte, es una mujer que da, resuelve, carga, no pide, es exitosa, plasma, produce, puede, siempre puede, carga a muchos y parece que todo está muy bien porque eso deberíamos de ser las mujeres, ¿no? Pero en realidad dejó atropellada a la niña, o sea, la doña huevotes está fundamentada en el miedo
en el miedo y la desprotección. O sea, no fui protegida, no fui vista. Hoy tengo que ser yo la fuerte y entonces pues es todo un atropellamiento de la vulnerabilidad y cómo reconciliar. O sea, eso es lo más importante. O sea, cómo reconciliar con la energía masculina y femenina para poder dejar de ser la doña huevos y equilibrar, ¿no? Entonces ese es el cuarto mecanismo de defensa. Yo me hago la supercontroladora o el supercontrolador, el héroe, el que todo lo puede. El quinto mecanismo es voy a ser el perfecto, el que no se equivoca, el correcto. Todo debe de ser equilibrado, debo, tengo, soy muy perfeccionista, no me permito equivocar, todo es una posición rígida, polarizada, blanco-negro, bueno-malo, y soy muy rígido. O sea, físicamente incluso la persona que tiene este quinto mecanismo muy fuerte es físicamente muy rígida. Ajá. Okay. Y entonces tiene la tensión en la mandíbula, ¿no? Siempre aprieta el abdomen, tiene casi siempre tiene calambres o tiene esguinces porque tiene una gran tensión en el cuerpo, justo por este quinto mecanismo de yo no me voy a equivocar, voy a ser perfecto, y todo en mi vida va a ser perfecto. Okay. Entonces, tenemos estos dos dolores. Y 5 mecanismos de supervivencia. Y 5 mecanismos. Y que pueden, no tienes que ser uno de los 5, puede haber mezclas, obviamente, de las estrategias, obviamente. Sí, porque de pronto en el trabajo podemos tener el tercer mecanismo, que es el control, pero con la pareja se nos activa de pronto el segundo, que es el abandono, pero a lo mejor en otros momentos con la pareja somos los que rescatamos. Claro. Y así, ¿no? O sea, la verdad es que todos tenemos los dos dolores primarios, que es, claro, en un distinto nivel de dolor, sí, ¿no? Porque no es lo mismo una cortadita que una fractura, ¿no? O sea, todos tenemos en alguna medida la ausencia del vínculo y de los límites y la estructura, o sea, del padre y la madre, y utilizamos alguno de estos mecanismos para sobrevivir. Ya. Pero al final de cuentas, algunos de estos mecanismos son para poder protegernos, son estrategias, vienen desde un lugar de poca conexión, no son lo que nosotros somos. Claro. Por ejemplo, yo durante más de 20 años he dado talleres de esto, sí, y pongo a personas que tienen el mismo mecanismo para platicar cómo es su vida cuando están desde el mecanismo de rechazo, de abandono, de humillación, de traición o de injusticia. Y son personas que actúan igual, que piensan igual, que tienen comportamientos parecidos. Entonces, ¿por qué si somos todos diferentes, si tenemos historias y padres diferentes, por qué actuamos igual cuando estamos actuando desde nuestra herida? Yeah. Porque es un mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa. Ahora, ahí mencionaste los 5 que yo había anotado. Entonces, sí, son 2 dolores principales. Sí. Y de ahí derivan estas otras cosas que mencionaste. Dijiste rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Así es. Esos se derivan de los 2 principales, que es la falta de vínculo o la falta de estructura. Exactamente. Ya entendí. Sí. Ya, ok, perfecto. Sí. Pero está, ok, ya. Sí. Y hay solución. Exactamente, porque sí hay solución. Hablamos de la solución, ya nos pegaste una barrida aquí. Ahora no nos dé. Pues gracias por habernos acompañado, nos vemos en la próxima. Como pobre pollo sin cabeza, ahí andas corriendo por la vida. No. Ok, yo quiero yo quería explicar esto porque creo que es muy importante entender 2 cosas. Sí. 1, que las heridas se sanan integrando los nutrientes, o sea, los nutrientes principales, que es el afecto y la disciplina. Ajá. O sea, tenemos que darnos el permiso de vincularnos, de conectar, de intimar. O sea, darnos lo que no nos dieron. Así es. Por ahí va la solución. En esos 2 nutrientes. O sea, todos los problemas que tenemos en nuestra vida, pensemos en el trabajo, en el peso, el ejercicio, la pareja, todos tienen su origen en alguno de estos 2 nutrientes, porque te faltan límites, porque te falta disciplina, porque te falta estructura. Ajá. O porque te falta conexión, vínculo y amor. De verdad.
si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar en esto, entonces necesitamos aprender a desarrollar esos permisos. Ajá. La sanación no es como la receta del pastel, porque tienes que hacer un trabajo con estas dos figuras entrañables que son tus padres. Y sí, no nos podemos ahorrar la terapia de llevarlos a la sala de terapia y hablar desde el niño que fuiste, lo que te dolió, lo que necesitaste. O sea, necesitamos darle voz a las experiencias que nos tragamos. Y eso es algo muy importante. Sí. Ajá. Cuando nosotros hablamos y descargamos ese dolor que no hubo espacio para poder descargar, estamos mucho más en posibilidad de darnos el permiso, por ejemplo, cuando estoy en una nueva relación, de acercarme más, de abrirme, de confiar, no a lo bruto, pero sí un poco más de confianza, un poco más de autenticidad, de vulnerabilidad. Y eso es algo que vamos haciendo en un laboratorio de la vida cuando tenemos menos cargado de dolor a nuestro niño herido. Porque lo que nos pasa muchas veces es que queremos, desde lo conductual, vamos a darnos permiso de acercarnos. Y como traes el niño herido, te acercas, pero te vas de boca porque confiaste de más, no pusiste límites, o sea, amaste de más, o sea, fue algo que te volvió a regresar a la condición de lo mejor es no acercarme a nadie. Ajá. Y porque lo hiciste desde el dolor. Entonces, yo diría, primer paso, trabaja las figuras, a tus figuras parentales. Tienes el derecho de que desde el niño puedas decirles lo que te faltó, lo que te dolió, lo que te enojó, y no tengas miedo de destrozarlos en terapia. Ojo, no se hace esa terapia con ellos. No se necesita hacer con ellos. De hecho, no es buena idea. Eso se hace en un espacio terapéutico, sí, frente a un profesional, donde puedas hablar sin culpa de estas dos figuras y de todo lo que te dolió. Sí, y no es un juicio. Y no es un juicio, porque, ojo, muchas veces cerramos el caso diciendo, bueno, es que yo ya entendí a mi mamá, porque pues mi mamá fue huérfana. ¿Qué podía darme mi mamá? Muy bien, es muy bueno entender, excelente, pero ya hablaste, o sea, ya le diste voz a la niña que nunca tuvo una madre. Sí, entender y sanar son dos cosas distintas. Son dos cosas muy diferentes y se sienten muy distintas. O sea, en realidad, sanar es un estado completo. Y se siente aquí. Exacto. En el corazón, en el pecho. Entender es en la mente. Sí. Puedo entender que mi papá fue alcohólico. Puedo entender que mi abuelo era alcohólico. Puedo entenderlo todo. Sí. Pero el dolor es otra cosa. Es otra realidad. No se va porque lo entendí. Sí, no. No, o sea, el orgasmo está en sentir. Estamos hablando de papá y mamá y de repente me metí un orgasmo aquí. ¿Qué pasó? Es que yo, por ejemplo, tú puedes entender toda tu vida que tuviste carencias. Sí. El día que sientes... Ah, ya entendí. Eso. O sea, el orgasmo es la sanación. Ajá, o sea, ya. Es la conexión. Mi cerebro se fue a otra cajita. Dije, wow, diferente episodio del podcast. ¿Dónde estamos? Ya. O sea, cuando sanas es como que... Ajá, o sea, todo lo que puedes conectar con el cuerpo... Libre. Sí, ya. Es como hacer el amor, ¿no? Ya. O sea, todo lo que somos... Sí. Que tiene conexión con cabeza y con corazón o con cuerpo, son áreas sanas de nuestra vida. Y eso es lo que tenemos. Este es nuestro trabajo. O sea, es muy importante lo que estás diciendo, Ana Mar, porque no sé ustedes, ¿cuánta gente aquí? Tengo curiosidad. Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han ido a terapia? Ahí está, todos. Los son que bien terapiados. Los que no, pues no sé qué están esperando. Bueno, porque todos la necesitamos. ¿Cuántos de ustedes han ido mucho tiempo a terapia con diferentes expertos? Ok, perfecto. Habemos varios que hemos dedicado años de nuestra vida a la terapia, que a mí me parece maravilloso. De hecho, lo considero muy sexy. Lo he comentado, o sea, a mí me dice, conozco a alguien, una chica, y me dice, yo voy a terapia y he trabajado en mi niña interior. Y yo, chiquita, qué cosa, ¿no? Es como la lencería espiritual, ¿no?
Porque quiere decir que ya Qué bonito. estás consciente, trabajaste Claro. en ti y además yo no voy a tener que pagar las consecuencias de que no hayas ido a terapia. Totalmente. O sea, es tu responsabilidad. Yo traigo la mía. Sí. No te voy a descargar aquí mi mochila con Sí. todos mis traumas infantiles, ¿no? Sí. Entonces, y cuando vamos mucho terapia, a veces se puede caer en el tema de, dependiendo del tipo de terapia a la que vayas o Sí. quién es el experto o experta con la que estás, en analizar, pues así se llama, psicoanálisis, Sí. analizar el problema. Y puedes analizarlo y dices, y me sigue doliendo. Claro que se siente, ya lo entiendes, pues, pero no lo has sanado. Entonces, a mí ahí también, yo lo que descubrí en mi camino, y ahí es donde quiero que nos comentes, es que yo tuve que pasar a sanarlo física y emocionalmente Sí. porque ya lo sabía, pero no me sanaba. Son dos cosas distintas, ¿no? Son dos apartados muy distintos que tienen que ver con estas dos cualidades de las que hablamos. Ajá. Ajá. O sea, todos estamos muy capacitados para entender, Sí. pero nos da muchísimo miedo sentir, porque ahí nos encontramos como huérfanos, Ujú. porque cuando sentimos no tenemos control. Cuando sentimos somos alguien que no conocemos en realidad. Claro. Y entonces estamos en la incertidumbre frente a lo que sentimos. Y es muy importante dejar de estar invirtiendo años en una terapia en la que solo hablas, Analizar. analizando. Sí. Porque de verdad yo he tenido pacientes que me dicen, Ana Mar, he tenido 20, 15, 18 años de terapia y jamás, nunca vi esto que estoy aquí tocando contigo y que es Sí. el origen y la raíz de muchas de estas cosas que no podemos y que no Sí. funcionan. Se tocan en el cuerpo, se Ujú. tocan en las emociones y hay que aprender a conectarnos. Y por eso, por ejemplo, por eso la meditación es un gran recurso. Exacto. No porque la meditación te vaya a quitar las sombras, sanar las heridas, y ya lo vemos en los ejemplos que hemos hablado, ¿no? O sea, no, realmente meditar te ayuda a conectar, Claro. a habitar. Y ojo, Sentir. a sentir. Ajá. Evita imaginarte tus estelas de luz e irte a un viaje mental, porque muchas veces pensamos, estoy en mi meditación, te pones tu meditación y te vas a tu viaje, que estas meditaciones guiadas que te llevan a viajar por el mundo sideral. No allá, aquí, Aquí. en tu emoción, en tu sensación, en tu cuerpo. Entonces, necesitamos aprender a conectar con el cuerpo, a mirar lo que sucede dentro de nosotros, a observar cuándo y qué tocan los botones de nuestro dolor. Ujú. Y cuando el dolor se activa, necesitamos aprender a darle voz a esa niña, a ese niño que le duele, aunque el adulto le choque. Vamos a poner un ejemplo. Estoy con mi pareja y entonces está viendo su teléfono. Y todo el tiempo está viendo su teléfono y yo estoy empezando a sentir abandono. Rechazo. Pero cuando yo conozco mi Traición. ser, exacto, Ajá. injusticia, porque Injusticia, además perro infeliz, que ¿por qué no está aquí? Perdón, perro. exacto. Perdón que use perro como insulto, ¿no? Tengo que cambiar esa parte. Sí. Sí. Alacrán maldito, ¿qué haces ahí? Oh, perdón. En fin. Bueno, entonces cuando Porque yo... sí es injusto, es la verdad. Es Sí. injusto, está ahí contigo y, Claro. y no está. Porque la verdad es que no estamos disponibles Ajá. a nivel afectivo cuando estamos lastimados. Ajá. Y esta es la realidad, de verdad. O sea, levante la mano quien diga, ay, no, yo soy una persona hiperdisponible afectivamente. O sea, honestamente a todos nos cuesta la posición de disponibilidad. Sí, todos tenemos un límite, ¿no? Como que una zona de confort. Eso está bien. Pero no, sí, un lugar donde si quieres que vaya más allá de esta Sí. zona. Sí, o sea, creo que efectivamente que necesitamos aprender a estar más disponibles Ujú. para el otro. Y cuando nosotros tenemos una mayor capacidad de intimidad, tenemos vínculos mucho más satisfechos. O sea, Ujú. está ahí demandándonos nuestra pareja, nuestros hijos, porque en realidad tenemos muy poca disponibilidad afectiva. Ujú. Cuando nosotros vamos habitando este mundo interior, sanar nuestras heridas es reconectarnos con lo que en realidad somos. No lo que yo creo, no como mi mecanismo de defensa, no lo que yo debería, es lo que soy. Ujú. Y lo que soy muchas veces va en contra de tus principios, ideas y creencias. Y a veces no te gusta, pero eso eres. Y es muy amoroso y compasivo amarlo. Por eso hay que conocernos. Exacto.
y escucharlo. Y no hay que racionalizar las emociones. Las emociones se sienten. Y yo tengo una técnica que justo de la que hablabas, de hacer un abrazo mariposa. Y hacemos un abrazo mariposa y arrullamos con un sonido al niño. Ajá. Cuando nosotros emitimos un sonido, llega directo al niño. El canto, la música, el sonido, el tacto, llega directo. Cuando nosotros, la vida nos toque la herida, cántale al niño, arrúllalo. Y este movimiento para todos es sanador. Para todos es sanador. Como de izquierda a derecha, para los que están escuchando, nada más. Así es, de izquierda a derecha, es como mecer al niño, tocar el pecho, ¿no? Darte el derecho de ser lo que eres y dejar de estar imponiéndote lo que un día vas a ser, pero que hoy no eres. A lo mejor un día vamos a ser mucho más generosos, mucho más sabios. Un día vamos a ser mucho más amorosos, más auténticos, porque es algo a lo que aspiramos. Pero para lo que alcanza hoy es respetable. Y necesitamos aprender a amar a ese niño tal cual es y a conocerlo, porque ese es el gran viaje, ¿no? O sea, ¿cómo responde ante esta situación? ¿Cómo me siento? ¿Qué tanto me duele esto? ¿Qué tanto me enoja? Casi siempre detrás del enojo hay muchísimo dolor. Estoy conectando con un miedo. Y hay que ir a terapia, porque la terapia te ayuda a habitar esa parte de ti mismo. La terapia te ayuda y te da herramientas y además puedes hablarlo y puedes pelotearlo con alguien que lo pueda entender con empatía. Un terapeuta es una persona con quien puedes vincularte. Si tú te sientes vinculado con tu terapeuta, funciona la terapia. Porque ese es el 80% del éxito. Si tu terapeuta no te mira, llega tarde, está viendo su reloj, te cae gordo, no conecta, tiene prisa, si tu terapeuta no está disponible a nivel afectivo para ti, deja esa terapia porque no te funciona, por muy que sea el non plus ultra del mundo. Si la persona no tiene disposición afectiva para escucharte, para conectarse contigo, entonces no te va a funcionar. Claro. Porque tú tienes que restablecer en ese espacio el vínculo que tanto te faltó y además con una persona que te acompaña en ese proceso. Sí, es donde a veces la terapia tradicional puede ser muy fría porque pues hacen preguntas, hablas, no llegas a ninguna conclusión, no hubo ningún momento de entiendo, no, y entonces te dice el doctor, bueno, pues se nos acabó el tiempo, nos vemos el jueves. O nos vemos la próxima semana. Y tú, wow, espérame, no pasó nada. Nada más se abrió la caja de Pandora y no solucionamos eso. Por eso muchos psicoterapeutas ya están incorporando técnicas de mindfulness, de meditación, de sanación. Sí. Mis maestros, Ron y Mary Hulnick, maestros de psicología espiritual, siempre una de las premisas de la psicología espiritual era la sanación es la aplicación del amor al lugar dentro que duele. Sí. O sea, no es el análisis. Sí. La sanación es la aplicación del amor al lugar dentro que duele. Sí. Y hacíamos exactamente lo que tú dices, era darle voz al niño interior o darle voz a ese dolor, permitir que se expresara sin ningún juicio y después de eso, la aplicación del amor. Y eso acabamos de hacer. ¿No lo sintieron ustedes súper amoroso? Si lo hubiera seguido un minuto más, lloro. Porque era muy bonito, sentí como una canción de cuna, sentí como si fuera yo un bebé y me estuviera abrazando mi mamá y aparte cuando no hay palabras y nada más fue ese tono que diste, era como que me sacaste del mundo de las ideas y de los juicios y simplemente
estuve Sí. presente con el amor. Sí. Que fue precioso, por cierto, gracias. Gracias, muchas Sí, gracias. ¿les gustó? Sí, ¿verdad? Díganle gracias. Y, Gracias. Gracias, Ana Mar, qué bonito. Y no es ninguna melodía en especial. no, la música y la intención son una gran medicina para nuestro niño. Sí. Y es parte de la curación, ¿no? Darle esa medicina cuando la vida toca su dolor. Dejar de imponernos ideas, aceptar lo que somos y aprender también a tener recursos, Marco. Es muy importante saber cuáles son los apoyos que hoy tienes y que esa niña o ese niño tiene. Claro. El trabajo, tu mascota, tu ejercicio, tu meditación, la lectura, tus podcasts. Claro. O sea, todos esos son recursos muy importantes para sostenerte en la vida. Claro. Y eso de, así como dimos ese abrazo y esa melodía, al escuchar a nuestro niño o niña interior, nos va a decir qué es lo que significa recibir amor, ¿no? Sí. O sea, te dice, se vale preguntarle, a ver, entiendo que te dolió, entiendo que está este vacío, Sí. yo estoy aquí para ti, Sí. dime cómo quieres que te exprese. Se vale preguntarle, Se ¿no? vale preguntar, porque además el cuerpo habla y es un gran chismoso. Ajá. Y está esperando que le pregunten para decirte qué es lo que necesita. El cuerpo nos lleva hacia la ruta de la sanación. O sea, es una técnica de trabajo que yo aprendí de Peter Levine, de Somatic Experiencing, Sí. que es establecer un lenguaje de las sensaciones para que el cuerpo te vaya llevando al origen del dolor y se pueda resolver desde otro nivel. La resolución de las heridas son complejas. Sí, claro. O sea, en realidad Son tratamientos. es un tratamiento, Sí. ¿no? Desde ir al origen del dolor, desde hablar de lo que te dolió, desde maternar lo que hoy hay, desde aprenderte a dar nuevos permisos para poder acercarte y vincularte, para estructurarte y ponerte límites, desde un aprender a descongelarte, porque cuando nosotros recuperamos, nos sanamos, entonces nos descongelamos y podemos darnos la medicina, porque uno no puede sentir amor por uno mismo y por los demás cuando estás congelado. Claro. Y las heridas nos congelan en lo que verdaderamente somos. Y poco a poco, cuando nos vamos descongelando, vamos recuperando esa conexión con nosotros y con la vida que hace que todo sea absolutamente diferente. Y se vale negociar con tu niño interior, ¿no? O niña Claro, interior. sí, eso es muy importante, porque siempre la tienes que considerar o lo tenemos que considerar, porque en realidad tiene un poder muy importante. No te enojes con tu niño, ni le impongas, ni lo atropelles, porque vamos a imaginar, tú tienes una pareja que para tu adulto le queda claro que no funciona, para tu adulto le queda claro que lo vas a cargar o la vas a cargar, que no es realmente lo que mereces. A tu niño no. A tu niño lo quiere, lo necesita, tiene apego. Si tu adulto lo decide sin considerar que tu niño le tiene apego, lo vas a sabotear. Te va a convencer, te vas a sabotear y vas a terminar estando ahí donde no quieres estar. Entonces, una negociación podría ser, vamos, sé que te duele y yo te voy a acompañar y te voy a permitir vivir el dolor de este duelo, pero te voy a demostrar que hay una experiencia mejor para nosotros. Confía en mí y yo te abrazo y te cuido, y además vamos a estar en este proceso acompañado de esto que te encanta, que te hace tan bien, no sé, por ejemplo, de una amiga, de este viaje, de tu mascota. O sea, te voy a dar tu mascota, te voy a dar esto para que estés bien, te voy a cuidar y no vamos a regresar con esa persona. Entonces, hacer un diálogo con esa parte y negociar esto para poder realmente contar con su ayuda para lo que queremos hacer. Sí, eso es inteligencia emocional. Sí. Porque no ignoro que vive esta fuerza tan grande, este dolor tan grande, esta herida grande, esta entidad tan grande que es mi niña, mi niño interior, pero no voy a permitirle que tome decisiones. Sí. Voy a hacer exactamente lo que estabas diciendo. Voy a darle amor, sí, pero voy a darle estructura. Es decir, sí. Esto no, pero con todo gusto te compenso, te amo, te abrazo, te apapacho, te doy
estas cosas que sí puedo darte y con gusto te las doy, Sí. pero chiquita, chiquito, no vas a tomar tú no vas a tomar la decisión de con quién vamos a estar, No. porque no tienes eres una niña, eres un Claro. niño. Entonces hay cuánta gente mientras no tomamos la terapia o el proceso adecuado, hacemos nuestro trabajo interior, seguimos comportándonos como niños o adolescentes en nuestra vida adulta. Sí. Y ahí están los problemas. Hazle saber a tu niño que ya no está huérfano. ¿No? Que hoy el padre y la madre eres tú. Eres tú, sí. Y eso es lo que llamo mapa. Sé tu propio mapa. Sí. Porque ese niño ya no tiene por qué abrirle la puerta, o esa niña ya no tiene por qué abrirle la puerta a gente que lo lastime. Claro. Ya no tiene por qué vivir sintiéndose poca cosa, ni haciendo todo para llamar la atención, porque en realidad ya es. Uh-huh. Y si sobrevivimos a la infancia, todo nos va a quedar corto, porque Sí. de verdad la etapa más compleja es la infancia. Sí. Ahí estamos tan vulnerables, estamos tan necesitados y se sientan las bases de todo lo que vamos a hacer. Sí. Pero también nuestro viaje de la vida. Sí. Uh-huh. Hagamos el viaje. Sí, como estuvimos en la iglesia, doy testimonio de lo que dice Ana Mar, doy testimonio de la profeta Ana Mar, lo que dice la obispa. Porque te juro que cuando yo hice ese trabajo muy profundamente, y fue cuando yo recuerdo cuando más he llorado y más dolor salió y todo, y cuando hice ese trabajo e hice esa negociación con mi niño interior, fue de los momentos que puedo marcar como un antes y después en mi vida. Sí. Mi relación viva con mi niño interior a antes, donde ignoraba siquiera que tenía un niño interior. Sí. Y fue un proceso, como tú bien lo dices, no de, una sesión, una meditación, una cartita. No, es un proceso que continúa, pero que el corazón de ese trabajo tardó más de un año. Sí. O sea, constante, con ese foco. Sí, con un ese foco. Ajá, mi foco, decir, este año fue mi trabajo con mi niño interior, y fue exactamente como lo dices, darle voz, escribir, permitir que hacía yo cartas que rompía, obviamente, o quemaba, me deshacía de ellas, pero le daba chance de mentar madres, de decir groserías, de quejarse, de llorar, de bla, 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 bla. Sí. Y luego venía eso, como dices tú, Sí. el amor, el abrazo y los límites. Sí. Te entiendo, te abrazo, te quiero. Mira, esto sí lo puedo hacer, pero aquí no. Sí. Tú no puedes tomar la decisión. No. Como un niño que te hace berrinche. Es que es literal. Te adoro, pero no. O sea, Sí. tú no vas a decidir ni a qué hora comemos, ni qué comemos, ni a qué hora dormimos, ni a dónde vamos. No puedes. Sí. Es un niño, una niña. Sí, es que tenemos que entender que no es una metáfora. No. Existe, es literal, tiene Sí. control, Sí. está en nuestro cerebro, está operado por las partes más primitivas. Sí. Todo lo que nos suene peligroso para ser abandonados y rechazados, Sí. se nos van a activar. Entonces, es importante darle un espacio amoroso de terapia. Es lo más amoroso que puede uno hacer con su historia, porque además un día te conviertes en alguien que nunca te imaginaste. ¿Sí? Uh-huh. Y es muy importante en una época como la nuestra romper el ego trabajando Sí. al niño herido, porque el dolor y la vulnerabilidad rompen el ego. Y necesitamos ser personas con menos ego. Sí. ¿Hay caducidad para esto? ¿Llega un momento en que ya es muy tarde o a cualquier edad se puede trabajar en el niño y la niña interior? Sí, a cualquier edad se puede trabajar. Solo es muy difícil conforme va pasando los años. Yo por eso pienso que un adolescente 18, 19 vaya a terapia. O sea, ¿cuántos nos hubiera salvado la vida ir a un buen terapeuta? Claro. ¿No? O sea, con una persona que tenga una mirada empática y disposición para escucharte, Sí. con eso tenemos el ingrediente más importante. ¿Cómo encontrar la guía? Obviamente ahorita te voy a pedir que compartas todos tus datos, donde la gente te puede seguir y todo para seguir aprendiendo de ti, pero obviamente no todos pueden ir a terapia uno a uno contigo. ¿Qué le aconsejarías a la gente para elegir a un buen terapeuta que te pueda llevar de la mano por este camino? Yo lo primero que diría es, ¿qué es lo que necesitas? Porque hay veces que lo que necesitamos es definir algo mentalmente porque estás confundido. A veces lo que necesitamos es trabajar con las situaciones de nuestras heridas.
Y a veces lo que necesitamos es unas disciplinas para cambiar conductas. Y para todo hay un especialista. Si tú quieres trabajar con tus heridas, con tu pasado, entonces tienes que ir con un experto en terapia corporal, en terapia. Yo creé un método que hoy enseño a otros terapeutas. Okay. O sea, entiendo que yo no puedo darle la terapia a todos, pero yo tengo, yo enseño mi método. ¿Tienes un curso tengo una especialidad para terapeutas que dura un año. Y tengo también terapeutas que acompaño para poder trabajar con esto. Cuando yo tenía 11 años, este era mi sueño. O sea, yo decía, ¿por qué no hay un espacio para que las personas trabajen su dolor? Como seguramente yo lo estaba sintiendo en ese momento. Y hoy, bueno, pues ahí hay opciones, ¿no? O sea, necesitamos elegir. Si queremos trabajar con las heridas, no podemos hacerlo racionalizando. A lo mejor ese es el primer paso. Claro. Y no está mal, pero no la vas a resolver si las racionalizas. Sí es bueno conocerlas, lee el libro, aprende de ellas, pero ese es el primer paso. Es como si quisieras conocer el Louvre y leerte los cuadros que hay. La experiencia es cuando vas y lo recorres. Claro. Entonces, así pasa en terapia, ¿no? O sea, si conoces, pues ya sabes qué hay, pero nunca lo has visitado. Sí. Y eso es lo que hay que hacer. Visitarlo. ¿Dónde? En el cuerpo. A través de las sensaciones, a través de las emociones y a través de lo que tu cuerpo te está reflejando. Y para todos, de verdad, no dejen de de meditar. Meditar es una gran herramienta para reconectarnos. Pero específicamente el mindfulness, ¿no? Que es el que estábamos hablando. Sí. Porque como dices tú, hay un montón de formas de meditar. Hay meditaciones de respiración, hay meditaciones donde dices tú, visualizo una luz morada que me lleva y todo. Está bien. Está bien. Está bonito. Está todo. Pero de lo que estamos hablando es de mindfulness, ¿no? De la conciencia plena. Sí. Que es el ir hacia adentro y estar presente con tus emociones. Sí. Me está viniendo una frase de Jung que decía, nadie se ilumina imaginando formas de luz. Te iluminas mirando tu sombra y viéndola de frente, ¿no? Claro. Y eso es la oportunidad de las heridas, ¿no? Las heridas te llevan a mirar eso. Y ojo, yo creo que hay que hacer una meditación que te lleve a habitarte en silencio y a sentirte y con que puedas sentir tus sensaciones corporales. O sea, en este momento, ¿cuáles son las sensaciones que están presentes? Sí. Hay punzación, hay dolor en alguna parte, hay pesadez, hay hormigueo. Están sintiendo las sensaciones, hay frío en tus pies. ¿Cómo está tu cuerpo? Hay que sentir cada que haya oportunidad el cuerpo. Cuando comemos, cuando nos despertamos, cuando nos dormimos, cuando caminamos. La verdad es que no solo la meditación te lleva a la conexión. Hay quienes no les funciona porque tienen un nivel de vida tan acelerado o están tan desconectados que hacerlo es una guerra imposible. Entonces puedes hacer tu meditación caminando. Claro. Puedes hacerlo hasta en movimiento, pero el fundamento es que te habites, que te mires y que construyas vida interior. Y eso solo se hace si dejas de estar deprisa, si te das un espacio, si te escuchas, si te permites aceptar y relacionarte contigo. Y este mundo no es fan de eso. Sí. No tenemos esa educación, por lo menos en este lado del mundo. Sí. En Asia es otra cosa. Sí. Allá sí te enseñan es parte de su cultura. Sí, es parte de la cultura. Entonces, nuestra tendencia es a que viene el dolor, viene la tristeza, digamos, este rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, lo que sea, esta sensación horrible. Sí. Y lo que queremos es huirle. Sí. No la quiero sentir. Exacto. Déjame ver cómo la tapo, déjame ver cómo me la quito, déjame ver en qué pienso, qué hago para no sentirla. Sí. Y lo que tú estás diciendo es todo lo contrario. Sí. Cuando tú te veas en excesos, por ejemplo, estás en exceso de azúcar, en exceso de carbohidratos, en exceso de trabajo, en excesos, ojo, estás tocando tus heridas. Estás queriendo no sentir. Así es. Estás queriendo llenar tu calendario o tu día para no pensar, para no sentir, para estar haciendo algo. Exacto, en exceso de pensamiento. En exceso de pensamiento. En todo eso que es compulsivo, impulsivo, excesivo, es una forma de huir. Porque algo está tocando tu dolor. Sí. Y entonces entiendo, nadie tiene por qué ser experto en habitarlo,
pero puedes buscar ayuda. Sí es muy adulto buscar ayuda. Porque aparte recordemos lo que decíamos, no se trata de que le crean a Namar o a mí, o sea, de hecho, no nos crean. Sí, no. No nos crean. Nunca compres nada sin probarlo. No, inténtalo. En mi experiencia, la salida es a través. Sí. La salida del dolor no es huyéndole al dolor y llenándome de trabajo, sino sentándome con el dolor, sintiendo el dolor, permitiendo estar con el dolor, escuchando el dolor. Y ahí es cuando, una vez que haces eso, se desvanece. Sí. Porque quieres ser escuchado, aquí estoy, ponme atención, y no le pones atención y más grita y más huyes y nunca sales. En cambio es venir aquí, por eso el trabajo de desarrollo personal es un deporte de valientes, porque es atreverte a decir, voy a estar contigo, se siente horrible, preferiría no sentirte, pero aquí estás. Sí. Eso es el mindfulness, eso es la meditación, es ir hacia adentro, es decir, en un proceso compasivo. De mirar lo que hay y de acompañarlo. Sí. Y puede ser amenazante, pero no te preocupes. Sí. Un día no va a hacerlo. Sí. Y un día vas a sentir un amor muy profundo por quien eres. Porque eso es lo que tanto nos dolió de nuestros padres, no haber sido vistos. Exactamente. Y cuando te ves, cuando solo llevas tu mirada hacia adentro y te ves, restituyes el dolor que tiene tu niño herido. Claro. Y la magia es que no hay que necesariamente resolverlo. No es como que aquí está el dolor, ahora qué hago contigo, vamos a dialogarlo, Esa es una parte de la terapia, pero hay momentos en que simplemente se trata de sentirlo y estar ahí y ya. Me encanta eso que dices. ¿Verdad? No hay nada. Absolutamente. Hay un punto, hay parte de la sanación, hay un punto en que es nada más estar ahí. Exacto, y eso es la sanación. Y se va. Porque en esta onda de que, bueno, entonces hay que hacerlo para seguir controlando la situación. No. Y eso, yo pienso como esto que decía un sabio de cómo me puedo iluminar, pues deja de querer hacerlo. Claro. No, o sea, deja de estar buscando la iluminación, ¿no? O sea, en realidad hay que estar en lo que hay, en lo que disfrutando lo que somos, aprendiendo, conociéndonos. O sea, yo creo que hay quienes hemos decidido vivir la vida como buscadores. Ajá. Y eso se convierte en una manera de estar en la vida. Sí. Como una autoexploración. ¿Qué estás pensando? Ay, me acordé de una anécdota que una de mis maestras, Tara Brach, cuenta siempre, que dice que llegó una persona al monasterio y que llega, ¿no? Así como muy ejecutivo. Y yo, claro, ya escuché a Namar en el podcast y me tengo que iluminar y tengo que ver. Y llegó a clases de meditación y dice, me voy a inscribir, pero ¿en cuánto tiempo me voy a iluminar? ¿En cuánto tiempo voy a dejar de sufrir? Y le dice el monje, no sé, 5 años, 10 años. Dice, ¿qué? No, pero yo soy muy bueno en lo que hago. Yo me voy a aplicar. O sea, si me aplico y si le pongo todas las ganas del mundo y si le echo muchas ganas, ¿en cuánto voy a dejar de sufrir? Dice, así como me lo pones, como en 30 años. Dice, no, pero no me digas eso. Yo no sabes quién soy. No, yo me aplico. Yo voy a todos los libros, todos los cursos, todo. Dice, ¿en cuánto? Dice, en la siguiente vida, yo creo. ¿No? Claro. Porque así es, no es de forzar, es todo lo contrario. Sí, pero fíjate, Marco, cómo yo pienso que a veces esta vida nos hace ser esos neuróticos. De tú tienes que y échale ganas y entonces y luego este es el éxito y tú aquí y el día que estés aquí vas a hacer, ¿no? Y ahí vamos todos. Me leo. Ahorita compro los 4 libros y me los voy a leer y me los voy a estudiar y ya con eso. Nada más, ya con eso. Me garantizas que ya este niño lo voy a dejar en adopción. ¿A los cuántos podcasts me ilumino? Es que claro, estamos pensando con reglas del mundo físico, material, que es hacer como si fuera un maratón, haz esto, entrena y lo logras. Sí. Y así no es el mundo de las emociones, el mundo espiritual. Sí, no, por eso nos asusta tanto. Sí. Porque en realidad no tienes control, no sabes lo que te vas a encontrar, es siempre diferente, te pone ante tu poder también, porque en realidad cuando habitas ese lugar y te descubres a ti mismo, descubres otros poderes y te habitas en una dimensión mucho más completa. Sí. O sea,
es el verdadero crecimiento. Sí. Entonces vale la pena hacer Vale ese la pena. viaje. Y es súper amoroso. Sí, vale la pena. Es una hacer ese relación viaje. para toda la vida, súper Sí, amoroso. exactamente, porque lo que construyes ahí no se rompe. Es el mejor regalo de cumpleaños para tu niña interior, tu Sí. mejor regalo del día del niño, de la niña, tu Sí. mejor regalo de Navidad, tu mejor Sí. regalo de Pascua. Sí, Es darle atención. sí. Sí. Establecer una nueva relación con esa historia, con esa niña y ese niño que nunca además se Nunca van se a va. ir. Y dejar de pensar que esto solamente tiene que ver con historias catastróficas, ¿no? Dolorosas Sí. o en negligencia, abuso. Sí. No, todos tenemos. Sí. Conoce el tuyo. Sí, y una concesión que tengo con mi niño interior, porque lo he negociado, es yo la verdad, mi niño interior ama tener perrita. El adulto, como viajo y no tengo familia y estoy viendo, no tengo vida para tener un perro. Y entonces todo un tema tener un perro me cuesta mucho dinero. Toda una logística. Mis amigos dicen, ese perro salió más que un hijo en la universidad, Luna, Bernie, los que he tenido, porque pues necesito ayuda para tenerlos. Pero mi niño interior dice, me hace feliz. Claro. La quiero, la necesito, Sí. quiero jugar con ella, me encanta jugar con ella. Entonces Sí. es una condición que yo sé que si le quito ese perrito o esa perrita, más allá de ayudar a un perrito de la calle, obviamente cuando Sí. lo rescatas, si yo se lo quito, sería una profunda tristeza. Sí. Y esa es mi herramienta de negociación. Claro. Ok, tenemos perrito, vamos a tenerlo, no hay problema, pero no vamos a hacer estas cosas. Claro. Es parte No, de la- se lo quitas y te vas a enfermar. Ajá. Te lo quitas y vas a caer en depresión. O sea, Sí. porque realmente sí es una parte muy importante. Claro. Y además ahora la función que tienen los perrijos en términos de la vinculación, Sí. o sea, el primer ingrediente del amor, del vínculo, nos lo regalan nuestras mascotas. Sí. Entonces, es el lugar favorito de vinculación para nuestros niños. Sí. Es muy sanador tener una mascota. Y cada quien tiene que encontrar lo suyo. Sí, exacto. Cada quien tiene que negociar. Sí, Cada quien, no sé, por ejemplo, a mi niño interior le encanta ir a la Ciudad de México, a Coyoacán, a oír a los organilleros, porque de niño ahí me llevaban y todo. sí, Entonces me gusta oír organilleros. exacto. Y es un regalo que cada cierto tiempo me doy. O Sí. sea, pues escucho un organillero, están tocando en la calle Sí. y les doy ayuda con mucho cariño porque es mi niño. O sea, esos son ejemplitos, ¿no? Sí, entonces no, cada son quien- grandes Sí. temas para el niño, ¿eh? Claro. La sanación es mucho más simple de lo que pensamos. Ujú, Si fuéramos expertos en nosotros mismos, sí. sabríamos que ese día de donde vas con el organillero, Mm, vas a estar feliz. Ese día que te llevaste a bailar, a cantar, ese día que te llevaste a la naturaleza, ese momento donde te arrastraste con tu perro, donde te diste el tiempo para jugar con tu hijo, ese día donde le diste a esa parte de ti que sí cuenta, Sí. que sí existe, eso que tanto le gusta. sí. Y entonces es tu amigo. Para mí jugar con mis sobrinos o sobrinas es lo máximo para mi niño interior. Y paso... Sí. Y la familia se sorprenden porque dice, oye, ¿y por qué no eres papá si te encanta? Puedo pasar horas, viene Navidad, las fiestas, ni pelo a los adultos, me la paso con los niños, porque es mi niño interior jugando y teniendo quizá lo que no tuve Sí. cuando era niño. Sí. Entonces estoy feliz. Claro. Y esas son las cositas. Esa es la Muy sanación. importante. Esa es la aplicación del amor Sí. al lugar interno que duele. Eso Totalmente. no es el análisis del Sí. problema. Sí, sobre todo cuando nuestra energía también es de mucho trabajo. O sea, Claro. porque cuando estamos haciendo grandes trabajos y estamos aquí y en proyectos, Ujú. ¿en dónde queda el momento ¿Dónde queda? donde te das y donde eres cuidado, amado, sostenido, reconocido, reconfortado? Esos son los momentos y la tarea de todos. Y ya todos les dejo esa tarea. Ujú. Háganse expertos en lo que su niño ama y van a tener el poder de su creatividad, el poder de su amor, el retorno a la autenticidad. Y eso es como recuperar. Y hay una frase preciosa de Erickson que dice, nunca es demasiado tarde para vivir una infancia feliz. Nunca es demasiado tarde para vivir una infancia feliz. Así es. Así Qué hermoso. que regalémosla. Sí. Sí se puede. Sí. Sí se puede. Y el nuevo libro de Ana Mar Orihuela, Doña Huevotes, ya está, y acaba de salir a la venta. Está ¿en dónde lo encuentran? Nuevecito, próximo, en todos los lugares, librerías, en Amazon, en todos
las librerías lo pueden encontrar. Qué bonita foto tuya aquí atrás. Y además quiero decir que llegar a este lugar de ser una mujer sobreviviente a ser una mujer que se da el derecho de ser vulnerable es lo que compartas en este libro. Y todas las mujeres fuertes tenemos el derecho de ser sostenidas, amadas, cuidadas, de pedir. Y esa es la invitación de este libro. Y disponible también en ebook y está en audiolibro. Y en audiolibro excelente también. Para que lo hagan suyo. Sí. Y van a aprender más de ti. Sí. ¿Dónde más te pueden encontrar? Desde los profesionales que quieren una certificación contigo hasta la gente que sueña con que sea su terapeuta o seguirte en redes sociales. Sí, bueno, en anamar.orihuela en todas mis redes sociales, en mi página academiaanamarorihuela.com.